Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un tema que ha robado suspiros y ha generado miles de conversaciones, la inolvidable conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de Kerem, un amor que no se olvida. Prepárense para un viaje a través de su historia, los momentos que nos enamoraron y por qué, a pesar de todo, este romance sigue resonando en nuestros corazones. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Les invitamos a que, si les gusta este contenido y quieren más, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse nada, y se unan a nuestra creciente comunidad de fanáticos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando estos vídeos que tanto disfrutamos hacer para ustedes. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem, un amor que no se olvida. Y es que, seamos sinceros, hay amores que marcan una pauta, que se quedan grabados en la retina y en el corazón de millones. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, se convirtió en un fenómeno, y a pesar de que sus caminos sentimentales hayan tomado rumbos diferentes, el eco de su relación sigue presente. Hoy vamos a desgranar qué fue lo que hizo tan especial esta pareja, desde sus inicios hasta ese punto donde las miradas hablaban más que 1000 palabras. Todo comenzó, como no podía ser de otra manera, en el set de rodaje de la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, o lo que en muchos lugares conocemos como Love is in the Air. Desde los primeros episodios, era evidente que algo mágico estaba sucediendo entre Eda y Serkan. La química era palpable, una electricidad que viajaba directamente de la pantalla a nuestras casas. No era solo actuación, se sentía real, espontáneo. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, todo contribuía a crear esa ilusión, esa esperanza de que en la vida real, al igual que en la ficción, el amor hubiera florecido. ¿Y es que quién no se ilusionó con ellos? Hande Erçel con su dulzura y su belleza deslumbrante y Kerem Bürsin, con su carisma y esa sonrisa que derrite corazones, formaban una pareja visualmente perfecta. Pero más allá de la apariencia, era la conexión que proyectaban lo que cautivó al público. Lograron que nos creyéramos la historia de amor de Eda y Serkan al 100%, y al mismo tiempo, nos enamoramos de la pareja que ellos mismos parecían construir fuera de cámaras. Los rumores empezaron a circular pronto, alimentados por las entrevistas, las apariciones públicas conjuntas y, sobre todo, por la complicidad que mostraban en sus redes sociales. A menudo compartían fotos y vídeos juntos, no solo de la serie, sino también de momentos más personales, de viajes, de celebraciones. Estos destellos de su vida privada hicieron que sus seguidores se sintieran más cercanos a ellos, como si fueran amigos que observan la evolución de una historia de amor. La forma en que se apoyaban mutuamente, los elogios sinceros que se dedicaban en público, todo apuntaba a una relación genuina. Recuerdo perfectamente cómo cada publicación de ambos generaba un torbellino de comentarios y especulaciones. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, buscando confirmación de lo que ya sentían. Y esa confirmación llegó de forma más o menos oficial, a través de gestos y declaraciones que dejaban poco lugar a dudas. Su viaje juntos a Maldivas, las fotos que compartieron desde allí, las miradas que se dedicaban en las alfombras rojas, todo hablaba de un amor que estaba floreciendo a la vista de todos. Lo fascinante de su relación fue cómo lograron mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. A pesar de ser dos figuras públicas muy seguidas, supieron gestionar su privacidad, pero sin dejar de compartir esos momentos que los hacían felices. Esto generó una conexión muy fuerte con su audiencia, que se sentía parte de su historia, que celebraba sus alegrías y que sentía sus desvelos. Eran más que actores, eran una pareja que inspiraba romanticismo, que nos hacía creer en el amor a primera vista, en esas conexiones predestinadas. Pero como en toda historia, hubo sus altibajos. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y las complejidades inherentes a cualquier relación sentimental, seguramente jugaron su papel. Los rumores de crisis, las ausencias temporales en redes sociales, todo creaba un suspense, pero a la vez, la fuerza de su vínculo parecía poder superar cualquier obstáculo. Sus seguidores estaban ahí apoyándolos, deseando lo mejor para ellos, tanto individualmente como en pareja. Lo que realmente distingue a Kerem, un amor que no se olvida, es la forma en que cautivaron la imaginación colectiva. No solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus personajes en Sen Kalkam se convirtieron en un referente de las comedias románticas modernas y ellos, Hande y Kerem, se consolidaron como la pareja de ensueño por excelencia.
La forma en que se complementaban, la manera en que Kerem protegía a Ande y la forma en que Ande iluminaba a Kerem, todo era una sinfonía perfecta que resonaba en millones de corazones. Pensemos en esos momentos icónicos que compartieron. Las entrevistas donde se miraban con esa complicidad única, las alfombras rojas donde sus manos se buscaban instintivamente, las risas compartidas en eventos, cada uno de esos pequeños detalles se convertía en motivo de celebración para sus fans. Era como si ellos mismos supieran el poder que tenían como pareja y lo usaran para generar esa magia que tanto ansiamos ver en la pantalla y en la vida. También es importante recordar la admiración mutua que siempre profesaron. En cada entrevista se elogiaban el talento, la profesionalidad y, lo que es más importante, la calidad humana del otro. Esta admiración genuina se traducía en una dinámica de respeto y cariño que era evidente para todos. No era solo una fachada, se percibía una conexión profunda y sincera. Y es esa autenticidad la que hace que un amor sea verdaderamente inolvidable. Sin embargo, la vida, con sus giros inesperados, a veces nos sorprende. Y en el caso de Ande y Kerem, llegó un momento en el que anunciaron su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, una noticia que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo. La tristeza era palpable porque habíamos llegado a sentirnos parte de su historia, a desear que su cuento de hadas tuviera un final feliz para siempre. Pero ¿por qué, a pesar de su ruptura, su amor sigue siendo un tema de conversación, un recuerdo imborrable? Creo que la respuesta radica en varios factores. Primero, la intensidad con la que vivieron su relación, al menos a ojos del público. Estuvieron juntos durante un tiempo considerable compartiendo proyectos, viajes y momentos importantes. Esa prolongación de su noviazgo hizo que se consolidara como una pareja sólida y querida. Segundo, la forma en que supieron mantener la cordialidad y el respeto mutuo incluso después de la separación. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones incendiarias. Ambos han hablado con madurez sobre su tiempo juntos, reconociendo el valor de esa etapa en sus vidas. Esta madurez en la ruptura es algo que también genera admiración y respeto, y contribuye a que la imagen de su relación se mantenga positiva en la memoria colectiva. Y tercero, y quizás lo más importante, es el legado que dejaron. No solo a nivel profesional, sino también como pareja. Ande y Kerem demostraron al mundo que la química en pantalla puede, y a veces lo hace, trasladarse a la vida real. Inspiraron a millones de personas con su historia de amor, con su complicidad, y con la forma en que se apoyaban mutuamente. Nos recordaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, cuando es genuino, deja una huella imborrable. Además, su relación se convirtió en un fenómeno mediático que trasciende las froncones. La comunidad de fans que crearon, ese ejército de seguidores que los apoyaron incondicionalmente, sigue recordando con cariño la época en que Ande y Kerem eran la pareja del momento. Esa lealtad de los fans es un testimonio del impacto que tuvieron. Es interesante reflexionar sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma en que vivimos y consumimos las historias de amor de las celebridades. Antes estábamos limitados a las revistas y a la televisión. Ahora, tenemos acceso directo a sus vidas, a sus pensamientos, a sus momentos. Y Ande y Kerem supieron navegar este nuevo panorama mediático con maestría, compartiendo lo suficiente para mantenernos enganchados, pero también preservando una parte de su intimidad. Piensen en la cantidad de artículos, de vídeos, de discusiones que se generaron en torno a su relación. Fue un tema recurrente en las noticias, en los foros, en las conversaciones informales. Y eso habla de la relevancia que adquirieron como pareja. No eran solo dos actores populares, eran dos personas cuyas vidas personales parecían tan interesantes como sus carreras profesionales. Quizás una parte de por qué Kerem, un amor que no se olvida, sigue resonando es porque, en un mundo que a veces parece lleno de cinismo, ellos nos ofrecieron una visión romántica, un soplo de esperanza. Nos demostraron que el amor puede ser apasionado, divertido y lleno de complicidad. Y aunque las cosas no hayan durado para siempre, el recuerdo de esos momentos de felicidad, de esa conexión especial, perdura. Es como cuando escuchamos una canción que nos trae recuerdos de un momento específico de nuestras vidas. Las canciones de Ande y Kerem, esas melodías de sus miradas, de sus sonrisas, de sus gestos, siguen sonando en el corazón de sus fans. Y esa es la magia de un amor que, incluso cuando ya no está, deja una melodía eterna. Hemos visto cómo la química en la pantalla de Senkalkam se convirtió en un amor real y palpable, cómo sus seguidores se enamoraron de su relación fuera de
cámaras y cómo, a pesar de los caminos separados, el recuerdo de su amor sigue vivo. La conexión entre Anne Ercel y Kerem Bürsin fue más que una simple relación de pareja, fue un fenómeno cultural que inspiró, emocionó y, sobre todo, nos recordó la belleza de un amor que, aunque pase el tiempo, jamás se olvida. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este capítulo inolvidable. Hemos recordado los inicios en Senkalkapm, la chispa que prendió en el set, cómo ese romance traspasó la pantalla para convertirse en una realidad que enamoró a millones. Exploramos esa complicidad única, las miradas que lo decían todo, los gestos que confirmaban un amor profundo y sincero. Vimos cómo supieron manejar la fama y la presión mediática, compartiendo su felicidad con sus seguidores sin perder su esencia. Y aunque, como a menudo sucede en la vida, los caminos se separaron, el legado de Hande y Kerem como pareja perdura. Han demostrado que hay amores que dejan una marca, que inspiran, que nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas. Su historia es un testimonio de que incluso cuando una relación termina, los buenos recuerdos y el impacto que tuvo en la vida de las personas pueden permanecer para siempre. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y lleno de cariño por la historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Realmente creo que son una pareja que por su carisma y la fuerza de su conexión, merece ser recordada con afecto. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les cautivó de la relación de Hande y Kerem? ¿Tienen algún momento favorito que recuerden con especial cariño? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y sea un espacio de diálogo para todos nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos explorando historias fascinantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande, de Kerem, o simplemente de las buenas historias de amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.